Buenos días, acta de inicio de la asignatura Taller de Tesis. En el día de la fecha, 16 de junio de 2021, y siendo las 10:30 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores doctora María de los Ángeles Fanaro, doctor Marcelo Arlego y el licenciado Emanuel Colombo Rojas, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Taller de Tesis correspondiente a la carrera Licenciatura en Educación Matemática. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripta la profesora María Mercedes Pereira, DNI 24.650.651. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, buenos días a todos. En mi condición de coordinadora de la licenciatura en Educación Matemática, le agradezco al jurado por formar parte de esta defensa de tesis, que se titula Demostraciones y otras pruebas del teorema de Pitágoras en la educación secundaria, que va a ser desarrollada por la profesora María Mercedes Pereira, y que fue realizado este trabajo bajo la dirección de la doctora María de los Ángeles Fanaro. Mercedes, tenés 35 minutos como máximo para realizar la presentación y luego el jurado realizará las preguntas pertinentes. Así que te doy el lugar y te dejo la palabra. Bien, buen día a todos. Gracias por este espacio y inicio con la presentación. Bueno, este es mi trabajo final para concluir con la licenciatura en Educación Matemática, y el título del trabajo es Demostraciones y otras pruebas del teorema de Pitágoras. Bueno, la tesista es quien les habla, y mi directora de tesis, la señora María de los Ángeles Fanaro. Bueno, en esta tesis nosotros nos ocupamos de analizar los posibles usos didácticos de un conjunto de pruebas que encontramos bajo el nombre Demostraciones del teorema de Pitágoras, para la enseñanza del razonamiento deductivo en la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires. Primeramente, bueno, consideramos importante ver qué es lo que dice el diseño curricular del nivel, y el diseño prescribe que es necesario que los alumnos reconozcan el valor de la deducción como medio para verificar la validez de una afirmación matemática. También reconocemos que es grande la cantidad y variedad de demostraciones o de estas pruebas del teorema de Pitágoras en la educación matemática. Por eso es que a partir de eso planteamos las preguntas de investigación, ¿no? ¿Cuáles de esas pruebas que se encuentran bajo el nombre de demostraciones del teorema de Pitágoras podrían considerarse verdaderas demostraciones y cuáles no? Y a partir de esa pregunta se desprende otra, que sería qué uso didáctico podrían tener esas pruebas para la enseñanza del razonamiento deductivo en la escuela secundaria. Bueno, como referentes teóricos, elegimos a Balayev, quien propone una clasificación de pruebas matemáticas. La clasificación propuesta es en pruebas pragmáticas y pruebas intelectuales. Llama a pruebas pragmáticas aquellas pruebas que consideran a la acción y a la ostentación, es decir, están ligadas a la acción, a la experiencia, ¿no? A diferencia de las pruebas intelectuales, que son aquellas que se aleja un poco de la acción y se apoyan en formulaciones de propiedades y en las relaciones de esas propiedades. Así tenemos dentro de estas pruebas intelectuales el caso particular de la demostración, ¿no? La demostración es una prueba intelectual que cumple estas tres características que la definen. Es aceptada por la comunidad de matemáticos, respeta reglas. Esas reglas consisten en que parte de axiomas que son considerados verdaderos,
Después, por medio de razonamiento deductivo, se arriban a nuevas proposiciones. Y una tercera característica que es importante que la define es que los objetos matemáticos con los que opera tienen estatus teórico. Bueno, además, como referentes teóricos, elegimos a Chemelo, a Arsac y Balayev. Con respecto al sentido de la demostración, digamos, considerar a la demostración como una forma de validación más exigente que otras pruebas, ¿no? Y es importante que ese sentido se dé presentando la necesidad de una prueba que sea más exigente y eficaz que otras que no lo son tanto. Además, como referentes, tanto para construir situaciones didácticas, como para plantear un modo de presentación de las situaciones, consideramos a Brusov y a Charnay y Chemelo para que esas situaciones didácticas sean presentadas en el marco de la resolución de problemas, para que los estudiantes puedan dar sentido a esta práctica de demostrar. Bueno, además, una cuestión muy importante que plantea el diseño curricular es que, bueno, la demostración, llegar a que los alumnos demuestren, es un proceso lento y muy complejo. Y por eso se deberán aceptar argumentaciones más o menos precisas, digamos, otro tipo de pruebas, y a partir de ellas que se vaya evolucionando poco a poco con la ayuda del docente a otras argumentaciones un poco más formales. Bueno, del relevamiento de las diferentes demostraciones, de estas diferentes pruebas del teorema de Pitágoras, seleccionamos aquellas con potencialidades didácticas, aquellas que nos permitirían a los estudiantes, que nos permitirían presentar a los estudiantes de manera que puedan iniciarse en el sentido de la práctica de la demostración como forma de validación matemática. De toda la gama de pruebas que podemos encontrar, organicé una línea de tiempo para poder presentarlas a medida que fueron presentándose a lo largo de la historia, ¿no? De esa gama solo seleccioné algunas. Están la llamada de Pitágoras, la de Platón, la de Euclides, la de David Qumran, la de Bhaskara, la de Leonardo da Vinci, la de Perigal y la de Lamarca. Y el análisis, todo el compendio de análisis realizado de estas demostraciones, de estas pruebas, fue condensado y volcado en esta tabla, una tabla de síntesis que, bueno, en las columnas, la primera columna se presenta cuál es la demostración, con qué nombre aparece. En la segunda columna se distingue, ¿no?, de acuerdo a la clasificación propuesta por Balayev, en pragmática o intelectual. En la tercera columna, la enseñanza en la escuela secundaria, ahí se propone en qué año, de acuerdo a los contenidos que se presentan en el currículum, se podría desarrollar o se podría trabajar esa prueba. ¿Qué conocimientos previos sería conveniente que manejaran los estudiantes para poder trabajar con dicha prueba? Hay que una pequeña valoración didáctica respecto de cada una de esas pruebas, ¿no? En esta presentación, en esta defensa de tesis, bueno, consideré mostrar 3 de esas pruebas que me parecieron interesantes de compartirlas con ustedes. La primera que les comparto es una demostración posiblemente realizada por Pitágoras o por los pitagóricos, digamos, así se encuentra en los libros, y probablemente es por el tipo de conocimientos que involucra y que aparecían en la época donde estaba
Pitágoras, ¿no? La época de Pitágoras, de los pitagóricos. Esta demostración me pareció interesante porque, bueno, muestra, ¿no?, lo que serían los primeros axiomas que se consideran verdaderos para después, por medio de deducciones, llegar a demostrar el teorema, ¿no? En este caso, estos axiomas serían, bueno, que se considera un triángulo ABC, que es recto en A, se considera el segmento AD, que es perpendicular al segmento BC. Entonces, los triángulos DBA y DAC son semejantes al triángulo ABC. Ahí utilizan las propiedades de los triángulos semejantes, que tienen los ángulos homólogos y los lados proporcionales. Y bueno, eso es lo que plantea el teorema 4, dice: luego por los teoremas 4 y 17 del libro sexto de elementos de Euclides. Estos teoremas están focalizados o tratan de los triángulos semejantes y las propiedades de las proporciones que se involucran, ¿no? Aplicando esos conceptos, tomando como válidos esos conceptos y teoremas, es que se puede reemplazar, digamos, acá aritméticamente estos datos y llegar a la demostración de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aparecen también, otra que es interesante, que quiero compartirla con ustedes, la demostración de David Kunra. ¿Sí? Son dos pruebas, son del tipo pragmáticas porque, bueno, simplemente trabajan con las imágenes y a partir de ahí tratan de probar lo que sería el teorema de Pitágoras. ¿En qué consistiría? Son las dos similares, ¿no? Las pruebas consisten en calcular a través de restas, ¿sí?, al área total de esta figura, de esta primera figura, se le restaría el área de los dos triángulos FGE y FHA, que daría como resultado el área del cuadrado del cateto mayor junto con el área del cateto menor. Eso por un lado. Y si de manera análoga al área de toda la figura se le resta el área de los triángulos EDC y ABC, quedaría como resultado el área del cuadrado de la hipotenusa. Entonces, de esa manera, esta prueba trata de demostrar que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De manera análoga, la otra prueba, que también es del mismo autor, consiste también en restas de áreas, de superficies. A la superficie total se le quitan los tres triángulos: el triángulo EDB, el triángulo EGH y el triángulo HAJ, quedando como resultado la superficie del cuadrado de la hipotenusa. Y si nuevamente el área total se le resta el área de los tres triángulos GFC, GCI y ABC, quedaría como resultado la superficie de los cuadrados de los catetos. De esa manera, esta prueba muestra que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estas pruebas me parecieron interesantes porque, bueno, partiendo de que son pragmáticas, son sencillas de hacer evolucionar a una prueba más intelectual, tratando de desarrollar estos conceptos de áreas de figuras, ¿sí? Y por último, la que quiero compartir con ustedes es la demostración de Lamarca, que es realizada en el 2006.
también me pareció interesante porque él muestra tanto la parte geométrica como la algebraica en su trabajo, y consiste en, bueno, calcular de dos maneras diferentes el área de todo este rectángulo. Por un lado, calcular el área del rectángulo haciendo base por altura, ¿no? Que sería un rectángulo cuya base equivale a 2b más c, y cuya altura sería 2c más b. Y por otro lado, calcular el área del mismo rectángulo, pero como suma de las partes, es decir, como suma de los 10 triángulos que están en blanco y el que está en amarillo, y la suma de los tres, de la superficie de los tres cuadrados. Entonces, bueno, de esa manera, igualando, bueno, acá él explica ese procedimiento, igualando ambas superficies, que tenemos acá, y realizando las simplificaciones adecuadas, se llega a demostrar que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, de todas estas pruebas relevadas, la gran mayoría eran pragmáticas, algunas intelectuales, y de ellas, una sola, la de, en términos de Balayev, es una demostración, que es la registrada en los elementos de Euclides. Esta demostración, digamos, involucra como axiomas varios teoremas, ¿no? Necesita conocimientos previos bastante complejos, y bueno, consiste básicamente utilizando criterios de congruencia de triángulos o teoremas que hacen referencia a la equivalencia entre áreas de triángulos y paralelogramos. Básicamente esos son los fundamentos. Trata de demostrar que el área de cada uno de los cuadrados de los catetos es equivalente a la parte del al paralelogramo, que es parte del cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Básicamente consiste en eso. Es una demostración que tiene un valor muy importante, porque, bueno, es la primera que hay registro de esta demostración en los elementos de Euclides. Bueno, y la consideramos valiosa de trabajarla en la escuela secundaria, siempre y cuando, bueno, en el grupo de alumnos haya habido un trabajo avanzado con respecto a la argumentación, digamos. No es una demostración para trabajarla así de entrada si los alumnos no se han introducido en lo que es el razonamiento deductivo, pero sí en aquellos cursos o grupos de estudiantes que se haya realizado un trabajo avanzado en la argumentación. Coincidimos con Klimovsky que Euclides, a través de los elementos, ejemplificó el método axiomático clásico, y hasta la actualidad, análogo a este, es el método de validación utilizado para extender la matemática como ciencia. También por ello, bueno, valoramos la importancia de la enseñanza del razonamiento deductivo, el desarrollo del razonamiento y la enseñanza de la demostración en las clases de matemáticos, ya que es un aspecto esencial de esta ciencia. Bueno, a pesar de esto, de encontrar muy pocas intelectuales y solo una sola demostración, vemos que todas las pruebas, tanto las pragmáticas como intelectuales, tienen potencialidades para ser trabajadas en la escuela secundaria. Y a partir de incluirlas en propuestas de enseñanza que permitan desarrollar el proceso de aprendizaje de razonamiento deductivo, sería una manera de incluirlas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el proceso es lento, pero que en algún momento tiene que tender a formalizarse. Y tal vez, bueno, poder lograr presentar a la demostración como
como la máxima prueba para validar en matemática. Lo que queremos reforzar es que, bueno, partiendo de pruebas pragmáticas, es necesario lograr que los estudiantes puedan hacerlas evolucionar, siempre y cuando el docente organice esta evolución y genere esta evolución a través de la resolución de problemas hacia otras pruebas más intelectuales. Y, de ser posible, bueno, llegar como meta a la demostración. Es importante, es esencial la demostración en las clases de matemática para mostrar que es la forma de validar más exigente en esta disciplina. Y bueno, nos pareció interesante este recurso, las distintas demostraciones del teorema de Pitágoras, como para poder lograr este objetivo. Bueno, y finalmente se evidencia la necesidad de analizar, debatir, reflexionar y trabajar también en espacios de formación y de actualización docente para el nivel secundario. Vamos, de esta manera poder fortalecer la enseñanza de la demostración en matemáticas. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tu presentación. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, sería ahora el momento entonces de las preguntas, y los dejo al jurado que debatan o decidan entre ustedes el orden de las preguntas, y bueno, y Mercedes responderá o bien a cada uno, o todas las preguntas en conjunto, pero eso ya es a decisión de ustedes. No sé quién quiere comenzar. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Claro, sí, sí. Por supuesto, bueno. En esta época en la que estamos todos muy acostumbrados a tener un acceso rápido e inmediato a la información, vale mucho que destaques la importancia de la demostración y la formalidad de la matemática. Yo te quería hacer una pregunta de qué mirada tenías sobre esto, qué es lo que más te parece relevante. ¿Por qué es relevante la demostración en matemática? ¿Por qué hay que apuntar hacia eso, a una formalización en la matemática, a una demostración más formal? Yo vi que hacías la demostración todo el tiempo y por ahí no me quedó claro por qué la deberíamos destacar. Es importante ¿no? El uso de la demostración en matemática, pues es la manera que tiene la ciencia de extenderse, digamos, de poder generar nuevos conocimientos. Digamos, si no se mantiene esa rigurosidad, no habría garantía de la validez de los conocimientos matemáticos que se generan en la comunidad matemática, ¿no? No sé si responde. Sí, discúlpame que tengo mucho sonido de fondo. Sí. ¿Repito? No, está bien, te escucho. Sí, está bien. Y por ahí dentro de la matemática, porque me parece que lo apuntaste medio para afuera. Para la ciencia. Dentro de la ciencia matemática, dentro de la comunidad matemática, digamos, es importante que exista esa rigurosidad para poder validar dentro de la sociedad de matemáticos los conocimientos que se van construyendo. Sí, también vale lo mismo, sí. ¿Está bien? Ok. Bueno, no sé si querés preguntar, no sé, ¿preguntás vos, María, o pregunto yo? Yo me quedo para la última, como soy la directora. Ok. Bueno, está bien. Entonces pregunto yo, bueno, o comento, más que preguntar por ahí. Bueno, me gustó mucho tu presentación, Mercedes. Fue muy, muy amena. Me encantaron todas. Tengo una predilección, en realidad,
por todas las formas informales o pragmáticas que mostraste, en realidad. Pero es algo personal. Con respecto a eso, te quería hacer una pregunta. Un poco va en línea con lo que preguntaba Emanuel, ¿no? Y más te lo pregunto a nivel de opinión tuya, o sea, independientemente de lo que digan, de lo que se dicte, digamos, en los currículums, de la enseñanza, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor que, digamos, primero, yo creo que no estoy tan seguro realmente de que en secundaria, sobre todo, la demostración formal a la que vos apuntás, o sea, en todo momento vos estás llevando la vara a que, digamos, hay toda una preparación, sobre todo estas pruebas informales que vos presentás, hay todo como un camino, como una preparación, por así decir, para llegar a este estado, por así decir, de demostración pura y abstracta, digamos, que sostiene el edificio de la matemática, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Ese edificio se sostiene vía esa demostración formal. Un poco mi pregunta sería si es totalmente necesario o importante, digamos, que esa estructura se lleve o se visualice o sea un objetivo final, sobre todo en la educación secundaria. Te pregunto por qué, porque en general hay una tendencia, eh, que no digo que esté ni bien ni mal, pero en general a que cuando se enseña matemática para no futuros matemáticos, se ha lavado bastante la cuestión de la demostración. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo, tengo unos años, entonces recuerdo que cuando estudiaba matemática en los primeros años de la universidad, había un valor muy grande para la demostración. Había listas enteras, digamos, de demostraciones que uno tenía que hacer. No sé, me acuerdo análisis matemático 1, por ejemplo. Y hoy día, no sé, 20 años después o más, 30, no sé, 30 creo, eso ha cambiado muchísimo, o sea, se va en otra dirección. Entonces un poco te quería preguntar cuál era tu opinión respecto de eso y cómo eso que vos estás contando de alguna manera se condice con todo esto que sucede, digamos, ¿no? Pero es a nivel más de tu opinión en realidad. Sí, en los niveles en secundaria, digamos, lo que priorizo es la enseñanza del razonamiento deductivo. Lograr demostrar es muy complejo. Claro. Digamos, llegar a esa demostración rigurosa, digamos, sí, como aprendimos nosotros a lo mejor de memoria, pero no es algo que esté como fin que logre demostrar en secundaria. Después en los niveles terciario y universitario, los niveles superiores, bueno, es otro el manejo, me parece, de lo que es la demostración, hasta incluso es necesario, pero en secundaria mi idea o lo que yo pienso, lo que opino es que se llegue a conocer que existe y para qué, digamos, el demostrar o el probar, me parece que hay varias otras instancias previas que apuntan a lo mejor en algún momento, es como iniciarse a razonar deductivamente. No considero que sea algo, porque es imposible, digamos, hoy en día no se está haciendo por esa rigurosidad, es decir, bueno, se la tienen que aprender de memoria, no tiene sentido el plasmar una demostración así a los alumnos, ¿no? Solamente el proceso hacia un razonamiento deductivo es lo que a mí me interesa. Buenísimo, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, lo único que por ahí cuando te escuchaba, pero está buenísimo que lo aclares, porque cuando te escuchaba me daba la sensación como que, pero por ello interpreté mal, como que el objetivo último era llevar hacia esa dirección, y probablemente sea un objetivo muy, muy alto, y probablemente también sea un objetivo que
que no sé si es realmente tan necesario. Yo creo que se disparan un montón de cosas en esas demostraciones o muestras, digamos, pragmáticas que vos llamás. Se disparan un montón de cosas, sobre todo para algo que es súper importante y no tanto por ahí intramatemático, sino extramatemático, que es que los sistemas son interpretados. O sea, vos en la matemática pura, vos si quisieras podías agarrar los axiomas, no sé, de Euclides, podrías borrarle recta, no es lo que vos te imaginás como interpretado como una recta en un papel, sino que directamente es un objeto abstracto que vos lo tenés totalmente desasociado con cualquier estructura que vos te puedas imaginar, y esa máquina, a partir de sistemas de axiomas y lógica deductiva, funciona sola. Cuando vos la cargas de un contenido que decís recta, es aquello que yo estoy viendo realmente, una idea aproximada de lo que sería esa recta ideal del mundo de la matemática, se acerca mucho más a toda esta cuestión que vos hablás cuando planteás estas demostraciones pragmáticas de semejanzas. O sea, a mí me parece muy rico todo eso. No es para nada menor esa cuestión. No sé, la de Lamarck, ¿cuál era la que se me olvidaron los nombres? Perdón. La Me de gustó mucho lo de la David. marca. Bueno, varias de las que hiciste gráficas, para mí son disparadores riquísimos y son objetivos de por sí, digamos. No tanto lo pienso como un paso intermedio. Creo que la explotación de todo eso me parece que es un campo súper rico. Pero bueno, es una opinión. En realidad, yo no soy matemático puro, entonces probablemente un matemático puro diría, no, mirá, acá vamos a ir en otra dirección, porque la matemática es otra cosa. Sí, pero una cosa es la matemática científica, otra es la escolar, digamos. Exacto, exacto. Pero, es eso, me parece sí, que, yo bueno, uno apunta más por ahí a a lo los escolar. alumnos que están en nivel secundario, verlos un poco más hacia lo tangible, los Claro. ayuda un poco en las demostraciones, se me ocurre. Más hoy en Sí, día que están acostumbrados a tener todo rápido, con internet y todo eso. Y por ahí no están muy abiertos a una demostración formal y matemática, las chicas. Claro. Se me ocurre. No sé qué opinan. Sí. Es más enriquecedor el trabajo a primera vista, digamos, y después, bueno, ir avanzando, pero claro. no, de ninguna manera era llegar a que hagan demostraciones propias los alumnos, digamos, solamente, Claro. no sé, en el caso de algunas, poder mostrar Sí. en qué consisten, ¿no? Por Sí, una primera característica de la aproximación. matemática, claro. Buenísimo, buenísimo. Sí. Súper claro. Está muy bien. Bueno, esa mi único comentario, que bueno, que va en línea creo que con lo que preguntaba Emanuel. Así que bueno, buenísimo que lo contestaste. Bueno, entonces me tocaría el turno a mí. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas de los dos jurados, me parecen súper apropiadas y enriquecedoras. Yo en primer momento quisiera felicitar a María Mercedes porque realmente ha hecho un trabajo muy, muy rico, muy interesante, es una tesista que realmente da gusto, son de esas tesistas que dan gusto tener, por la forma, por el entusiasmo que siempre puso y por su forma tan autónoma, digamos, de resolver cosas. Así que me sumo a las felicitaciones que te dijeron los dos jurados. ¿Se está escuchando? Porque de repente no Sí. veo. Ah, ok. Sí. Bien. Por ahí, en segundo lugar, me gustaría, sí, continuar un poquito esta idea, porque es cierto que de la forma en que fuimos narrando la tesis, quedó como que, bueno, como que todas están buenas, pero apuntamos a esa demostración formal y pura de Euclides, ¿no? Y a mí me parece que la riqueza justamente está en la diversidad de formas y en reconocer que hay algunas que se parecen más a cómo trabajan los verdaderos matemáticos que otras, pero todas hacen a la jungla, digamos, como si fuera una selva, ¿no? Como que la diversidad es lo que mantiene esa selva viva. Y en la escuela lo que tratamos de hacer un poco es mostrar a nuestros estudiantes, de alguna manera, cómo trabaja la matemática. Entonces, me parece que la demostración, la idea de demostración, la idea de generalizar, la idea de validar, la idea de probar,
es como un ejercicio intelectual interesante si hablamos de matemática. Y dentro de esa idea hay un espectro importante según use la demostración directa, que es en este caso para demostrar un teorema, pero también está bueno entrenarse en ese ejercicio de probar, de generalizar, tal vez no con teoremas en sí, como en este caso, pero tal vez ejercicios como hablábamos el otro día, Mercedes, de decir, bueno, si yo tengo dos números pares, la suma, ¿dará par o dará impar? ¿Cómo puedo demostrar eso? Y entonces ahí puedo usar un montón de vuelta, de método por el absurdo, no sé, pero convencer al estudiante que, por ejemplo, con dos casos que pruebe, no generalizo. Entonces son como ideas que están de fondo. Por supuesto que nadie pretende que los estudiantes, ni siquiera en la universidad, porque esto sobrepasa el nivel, que ningún estudiante que no sea matemático, por supuesto, que no haga investigación en matemática, demuestre en el sentido de Balashev. A mí me parece que Balashev en ese sentido apunta a la demostración que podría llegar a ser un matemático. Un científico, sí. Un científico, exacto. Y tenemos muy en claro que nuestros alumnos no son científicos. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, mostrarles o invitarlos a que ingresen en ese, apenitas, abrir la puerta y decir, bueno, esto es lo que hacen los matemáticos. Y fíjate, nosotros en este contexto no es por una cuestión de que no podemos hacer, no es una cuestión que nosotros, pobrecitos, estamos en el inframundo de los matemáticos. Simplemente no es nuestro objetivo. Eso me parece que clave en este proceso. Y lo último que quería comentar es retomar un poquito la respuesta de María Mercedes, porque hay una frase que por ahí hace un poco de ruido y me parece que vale la pena aclarar, y es la garantía de validez, algo así dijiste, y acá me parece que también hay que relativizar eso de garantía. En realidad no hay garantía, digamos, porque la garantía es relativa, digamos, es relativa al contexto, es relativa al momento histórico. Entonces, suavizar un poco esa idea tan firme de la garantía. Por ahí es el trabajo, es reconocer la esencia matemática, por ahí, que tiene que ver con esto de lo que decía recién Marcelo, de que trabaja con un sistema que independientemente de cómo vos lo interpretes, marcha, y en vez de ponerle líneas rectas o puntos, lo hubiéramos puesto pendurchito y cachirulo, igual ese sistema va a tener, ¿no? Entonces, por ahí, eso es lo que me gusta de esas demostraciones más formales, que permiten asomar al estudiante un poquito al mundo de la modelización, pero que eso no es inmediato, no es así transparente, eso requiere de un trabajo didáctico que no empieza con la demostración del teorema de Pitágoras, eso es transversal a la enseñanza de la matemática. Pero bueno, me parece súper bueno que se den estas instancias donde la licenciatura nos permita dialogar, ¿no? Encontrarnos y dialogar e intercambiar este tipo de experiencias que para María Mercedes son súper enriquecedoras y que para nosotros también. Así que bueno, nada, gracias. Claro. No sé si alguien quiere agregar algo más, no es que tenga la última palabra, pero por supuesto, ¿eh? Bueno, para mí está bien. Si nadie quiere agregar nada más, yo quisiera felicitar a María Mercedes, perdón, una de mis perritas, y a María de los Ángeles por el trabajo, así que felicitaciones a ambas y agradecer nuevamente tanto a Marcelo como a Emanuel que decidieron formar parte de la mesa de final. Así que bueno, mis felicitaciones y de mi parte nada más. Bueno. Angélica, no sé cómo seguimos. Detengo la grabación y... A ver. Bien. Bueno, nos